Estimados estudiantes, muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si está llegando correctamente la voz y la calidad en la pantalla? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la confirmación. Buenas tardes para todos. Bien, chicos, vamos a dar inicio a la semana número 5. No sin antes desearles que este año sea de bastante progreso y prosperidad para ustedes, que puedan lograr sus sueños y a seguir adelante para poder conseguir, reitero, lo que nosotros tanto anhelamos, que es ingresar y comenzar nuestros estudios superiores. Bien, nuevamente reitero el saludo para todos, buenas tardes, y vamos a dar inicio a la semana número 5. Un momentito, chicos. Un minuto. Ok, ya está. Vamos a compartir nuestra pantalla. Bien, chicos, el tema de la siguiente semana, de la semana número 5, corresponde a Grecia y Roma. Hablar de estas dos culturas es hablar de la etapa final de la Edad Antigua. Habíamos hablado en la clase anterior de las primeras culturas que van a surgir en la humanidad, las primeras culturas que corresponden a esta Edad Antigua, que fue el caso de caldeos asirios en la Mesopotamia, el caso de Egipto, el caso de los persas, los fenicios y los hebreos. Mientras que en Oriente hay un desarrollo cultural mucho antes que del viejo continente, en Grecia y en Roma este proceso recién comienza hace aproximadamente los años 1000, que se consolida las primeras ciudades o metrópolis o polis que van a establecerse tanto en la región de los Balcanes como en la península itálica. Bien, chicos, hablaremos, repito, de estas dos culturas. Primero, por supuesto, que hablaremos de Grecia. Vamos a hablar del mundo griego, la zona de los Balcanes, esta zona de Europa y parte de lo que sería una porción del Asia Menor, el mundo heleno, el mundo griego, y finalmente hablaremos sobre Roma, ¿no? La civilización que en su extensión abarcará 3 continentes, dominará el mar Mediterráneo, inclusive cruzará el Canal de la Mancha para tomar posesión de una parte de lo que son las Islas Británicas, ¿ya? Las Islas Británicas. Entonces, no se olviden esos dos escenarios geográficos, la zona de los Balcanes y la zona de la península itálica. Como veremos, el desarrollo de los pueblos está siempre ligado a lo que son las actividades comerciales, las actividades agrícolas, y Europa no será la excepción. Como veamos Grecia, en la primera parte de Grecia. Hablar de Grecia es hablar de la cultura considerada como cuna de la civilización europea, los orígenes de la cultura occidental, los orígenes de la cultura en el mundo antiguo, en el mundo europeo, está relacionado, repito, directamente a lo que va a ocurrir en esta zona de los Balcanes. Como vimos en la anterior diapositiva, aquí, por ejemplo, Grecia va a tener 3 regiones geográficas bien definidas. Una Grecia continental, aquí la Grecia continental, la que está pegada al continente europeo. Una Grecia peninsular, donde vamos a encontrar las 2 penínsulas más importantes, la península del Peloponeso, donde tendremos a Esparta, la península del Ática, donde tendremos a Atenas. Entonces, continental, peninsular y una zona insular, conjunto de islas que se encuentran en el mar de Egeo, en el mar Mediterráneo y en el mar Jónico. De toda esta zona insular, que inclusive incluye a Sicilia y Nápoles, estas 2 islas hoy en día pertenecientes a Italia,
que en el mundo antiguo eran conocidos como la Magna Grecia. De todas esas islas, quizás el desarrollo histórico de Grecia se va a relacionar con esta isla, la isla de mayor tamaño, la famosa isla de Creta. Justamente vamos a ver aquí, en la cuenca del mar de Egeo, se van a desarrollar dos civilizaciones. La civilización egea, que es la primera parte que está aquí, relacionado con lo que acabamos de mencionar, la isla de Creta, por eso que vas a encontrar en la separata periodo cretense, cretense minoico, el periodo cretense minoico o minoico, y el periodo creto-micenas. Después de ese periodo inicial de desarrollo autónomo, la llegada de pueblos invasores, como los aqueos, que provocará una primera crisis, la llegada de los eolios, y en la etapa oscura, llamada así a este periodo, se relaciona con la llegada de los dorios y jonios. Quizás encuentres en algún texto también a esta época oscura como la Edad Media griega, para algunos, porque entre comillas la cultura va a tener un cierto retroceso como consecuencia de la llegada de pueblos diferentes y distintos. Sin embargo, la llegada de los dorios y los jonios implicará la formación y la consolidación de las polis, de las ciudades, y esa época está relacionada con una época arcaica, donde como consecuencia de Atenas y Esparta, alrededor del mar de Egeo, del mar Jónico, comienzan a existir otras ciudades importantes como Delos, como por ejemplo Argos, como Pilos, como Rodas, Samos, Mileto. Va a haber toda una expansión de polis en diferentes lugares distintos al Helade, como por ejemplo el Mar Negro, la zona de la delta del Nilo con Náucratis, o la expansión hacia la zona de Italia al poseer esas dos islas conocidas, reitero, con el nombre de la Magna Grecia. La consolidación de Atenas y Esparta al formar ligas, la Liga del Peloponeso y la Liga del Ática, conllevará a una época clásica relacionada con el siglo V y los primeros años del siglo IV. El siglo V, escenario de las guerras médicas, del ciclo de Pericles en Atenas, de la tiranía en Esparta, del conflicto entre ambos, conocido como la Guerra de Peloponeso, para ya a partir de mediados del siglo IV iniciarse una conquista de Grecia por parte de Filipo II, rey de Macedonia, el imperio macedónico, y finalmente la conquista de Grecia inicial por Alejandro Magno, muerto rápidamente, tomado después bajo el control de Antígonas, uno de los generales de Alejandro Magno, para a partir del año 146 convertirse Grecia en una provincia de la República Romana, como también ocurrirá con Egipto en su momento. Bien, vamos a desarrollar la primera parte. Aquí vemos esa famosa isla que se encuentra entre la isla de Chipre y el Asia Menor, la isla de Creta, de ahí el nombre, periodo cretense, la isla de Creta, Cretencio Minoico, el rey Minos, la famosa leyenda del Minotauro, relacionado con este periodo, Aquí se van a formar las primeras ciudades. Aquí en el mundo heleno se le conoce como polis. Polis es ciudad, gobernadas por un rey que aquí tiene el nombre de Basileus, reis o Basileus. Esta isla de Creta, con ciudades conocidas como Agatriada, Faestos, Magia y otras desarrolladas, con la ciudad de Conosos, quizás una de las ciudades más importantes aquí en el periodo cretense,
Aquí en Conosos encontraremos el palacio del rey Minos, encontraremos restos de cerámica, la cerámica más antigua en el viejo continente, en Europa, encontraremos objetos de metal, especialmente cobre, vamos a encontrar un sistema de escritura conocido como lineal A, y finalmente vamos a encontrar aquí en Conosos el famoso laberinto, donde se encuentra ese ser mitológico, el llamado Minotauro, ¿no? Aquel que generaba miedo y pavor para los visitantes que llegaban a esta ciudad. Esta isla de Creta entró en decadencia como consecuencia de la llegada del primer pueblo que va a invadir esta zona del Helade, que en este caso fueron los aqueos, ya que los primeros pobladores que ocupan la zona de los Balcanes van a ser los pelasgos, y el primer pueblo que llega a invadir serán los aqueos. Por eso que después de un periodo de casi 800 años de hegemonía de Creta, que además tuvo un gran poder económico gracias al desarrollo del comercio marítimo que va a desarrollar con sus vecinos. Y acuérdense que los habitantes de Creta son considerados como los primeros comerciantes del mundo, los primeros comerciantes de la historia, que inclusive desarrollan su economía basada en ese comercio, por eso le ponen el nombre de talasocracia, gobierno que depende exclusivamente del comercio marítimo. Llegados los aqueos, el proceso histórico se traslada a la zona de la península del Peloponeso. Aquí se desarrolla el periodo cretomicénico, ciudades como Tirinto, como Mecenas y la famosa ciudad de Troya están relacionadas con este periodo. Si aquí había una escritura lineal A, acá habrá una escritura lineal B. Este periodo cretomicénico va a entrar en decadencia como consecuencia de la llegada de los dorios, por eso que los dorios se quedarán en esta región del Peloponeso. Posterior a ello llegarán los jonios se quedan en la otra península, por eso que aquí se forma Atenas. Y como habíamos visto en la línea de tiempo, la llegada de Atenas y Esparta provocará una breve crisis en el mundo heleno, pero que esta llegada significará más adelante la consolidación de las ciudades griegas en base a estas dos ligas, la Liga del Peloponeso y la Liga del Ática, como también ya se mencionó. En los años ya 800, estos pueblos indoeuropeos que llegaron y que van a producir que las demás metrópolis, las otras ciudades, comiencen a ocupar espacios diferentes. Esparta. Esparta es la ciudad fundada por los dorios. Como decía en la diapositiva anterior, los dorios son los que van a traer el hierro a esta región de los Balcanes. Son los que van a traer carros de combate, armas de guerra. Por eso que cuando se habla de Esparta, se habla de un estado militarista. Cuando se habla de Esparta, se habla de un gobierno aristócrata. Los espartanos, ¿ya?, sus orígenes están relacionados con esos dorios. Los dorios fundan Esparta. Se atribuye el origen de Esparta al legislador Licurgo. Repito que va a establecer un gobierno aristócrata y vertical, porque en Esparta esas instituciones van a permanecer casi inalterables. Por supuesto que dijimos que los dorios se van a ubicar en la península del Peloponeso, cerca a el valle del río Eurotas. Los espartanos buscan el prototipo de un hombre que esté físicamente perfecto, para que pueda asumir la única función que tendrá un espartano: estar preparado para una guerra. Por eso que Esparta destaca en ser un estado militarista.
donde el hijo de un espartano en los primeros 6 años permanece con la familia y la madre. Lacónico el padre porque no tiene mucha comunicación con su hijo. Es casi mínima la comunicación. Porque si en esos primeros 6 años se encuentra que este niño tiene alguna enfermedad, tiene algún problema de salud congénito, tiene algún problema físico que impide su movilización o algo que impida su formación militar, el Estado lo descarta, lo lleva hacia el monte Taigueto y lo arroja hacia el río Eurotas. Por eso que la muerte de un niño o algún defecto físico implica, o mejor dicho, no afecta en nada al padre, que casi no lo ha conocido. El niño, al cumplir los 7 años, ingresa a una formación militar donde estará con su padre y con todos los ciudadanos. Y durante los próximos 53 años, su único objetivo es prepararse para la guerra, para demostrar su valía en el conflicto. Como es un Estado aristócrata y vertical, la organización política estará en manos de los propios espartanos. Espartitas o homoi, aquí todos son iguales. Todos son iguales. En Esparta se establece una diarquía que ha sido siempre una forma de gobierno impuesta en muchos países. Quizás antes por elección, hoy en día quizás a la sombra. Porque siempre hay un poder político, pero a la vez hay un poder religioso. De acuerdo al estatus que tenga lo religioso, también tendrá un poder o una influencia. Y eso lo podemos visualizar en cualquier mundo moderno. Una diarquía, 2 reyes, ¿no?, que pertenecen a la Jerusia. Por eso al escoger a 2, ¿cuánto quedan? 28. Esos 28 son los ancianos que integran una Jerusia. Estos ancianos son gente que tiene más de 60 años. Y ahí está la explicación. Si tú eres militar y has llegado a los 60, ya no tienes una vida militar activa, entonces vas a servir en la parte política porque tienes una sabiduría que quizás no lo tenga otra persona, porque en el mundo antiguo los años de experiencia, el tiempo vivido, tiene un valor incalculable y aquí en Esparta lo valoran. Tienes una asamblea popular o una apeia, ¿sí? La asamblea popular es la que reafirma, es la que aprueba las leyes que han hecho los ancianos. Aquí no se discute, aquí se aprueban las leyes o simplemente se muestra una opinión quizás desfavorable, pero al final la Jerusalén es la que manda. Solamente en la apeia se le da esa conformidad. ¿Y quiénes pueden integrar la apeia? Solamente ciudadanos. Miren ese término, ciudadanos. Y los únicos que son ciudadanos en Esparta son los propios espartanos. La demás población que existe en este estado no tiene la categoría de ciudadano, por lo tanto, no tendrán derechos. Ya no tendrán derechos. Y en la apeia también se elige a los 5 funcionarios que se van a encargar de controlar, de administrar justicia. O sea, son los que van a velar porque estas autoridades elegidas hagan su trabajo de buena manera y en beneficio del Estado. Sociedad espartana. Las clases sociales en Esparta. 3 clases sociales bien definidas. Primero, la sociedad espartana era militarista. Ya lo explicamos que su función básica, su objetivo fundamental de todo ciudadano espartano es ser un buen soldado, estar preparado para la guerra en cualquier momento. Espartanos, espartitas, homoi o iguales. Lo único que tenías que hacer es ser un descendiente de los dorios, pertenecer a una aristocracia guerrera, tener algún tipo de propiedad, que sí, aquí ellos lo podían tener, ¿no? Ser un ciudadano con plenitud de derechos políticos y normalmente eran nobles con todos sus derechos. O sea, los únicos nobles con todos sus derechos
eran estos espartanos que son descendientes de los dorios. Por eso que ellos son los que van a ocupar estos cargos políticos. Todos estos cargos políticos son para estos espartanos. Los periecos son aquellos ciudadanos que vivían cuando se produce la invasión de los dorios. Por eso que los dorios le van a tener cierta consideración. Tendrán libertad, sí, pero no pueden ejercer ciudadanía. Por lo tanto, al no ser ciudadanos, no tienen derechos. Lo que sí pueden hacer es realizar actividades comerciales, agrícolas, de artesanía. Podían integrar las tropas espartanas como soldados, como hoplitas, porque los periecos tenían que hacer el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, el primer pueblo que establece este servicio militar obligatorio en el mundo antiguo fueron los espartanos. Mientras que los ilotas era la gente que había sido obtenida en la expansión, en la guerra, en el conflicto que tuvieron los espartanos en diversos momentos de su historia. Entonces, los ilotas son esclavos, pero con una característica: estos esclavos son los que van a servir al Estado, porque aquí se habla de esclavos que pertenecen al Estado. Si pertenecen al Estado, ¿quiénes podrán hacer uso de estos esclavos? Los espartanos, que son los únicos ciudadanos con derechos sin restricciones. Entonces, por eso que se habla de un esclavismo masificado aquí en Esparta. Atenas. Algo más sobre Esparta, antes que me olvide. Esparta. Esparta formó la Liga del Peloponeso. En algún momento Esparta logró tener bajo su control 200 ciudades griegas. 200 ciudades griegas sometidas al control espartano, ¿ya? Espartano. Y también una pregunta en emisión hace varios años: Atenas y Esparta son los ojos de Grecia, porque cualquier acontecimiento histórico que se desarrolle aquí en el mundo heleno o es hecho por Esparta o es hecho por Atenas, en su mayoría, ¿no? Algunos otros acontecimientos será pues en Salamina, quizás en Delos, o Mileto, o Rodas, o Samo, pero normalmente son estas dos ciudades, estas dos metrópolis, estos dos ojos de Grecia, como son conocidos esas dos ciudades. Atenas. Atenas ubicada en la otra península, en la península del Ática. Los atenienses son los descendientes de los jonios, el otro pueblo invasor que se instaura aquí en esta península. Y con la reforma de Solón, Atenas va a iniciar un estilo de gobierno distinto y diferente. Vamos a ver en unos minutos la evolución de esta forma de gobierno. Ya lo explico en unos minutos con mayor detalle. Destaca en Atenas la construcción de las famosas acrópolis, ¿no? Recintos en las zonas altas de la ciudad, donde viven en su mayoría los funcionarios públicos, y eran considerados lugares sagrados, donde inclusive podemos encontrar representación de algunos de los dioses o semidioses que tendrán los griegos. Algunos aportes de Atenas, ¿no? Y aquí también podemos hacer una diferencia. Si vemos lo que es innovación militar, fuerza militar, Esparta. Si vemos intelectualidad, creación, evolución, difusión de algún tipo de aprendizaje clásico, Atenas. Por ejemplo, en Atenas se desarrollaron los Juegos Olímpicos, años 776 a.C. Se desarrolló el primer Juego Olímpico, que implicaba que todas las ciudades mandaran sus representantes a estas competencias deportivas. Pero no solamente eran los Juegos Olímpicos, era la literatura épica, era la filosofía, el pensamiento, era la historia,
es la escultura, es la arquitectura, es la oratoria, es el conocimiento matemático. Vamos a ver a los grandes sabios e intelectuales del mundo antiguo de Occidente, aquí en Atenas, aquí en Grecia. Porque además en Atenas lo que se buscó es la formación integral. En Esparta lo que se buscaba era una educación militarista. No importaba quizás el razonamiento, la intelectualidad, lo que importaba era el aspecto físico. Aquí la frase es mente sana en cuerpo sano. Lo que se buscaba aquí, que el hombre sea reflexivo, analítico, que interpretara, que cuestionara. Por eso que durante el siglo V, que es la época de apogeo, veremos no solamente reconstruyendo el Partenón, el Erectón y algunas acrópolis cerca de la ciudad de Atenas, sino también la creación de academias y liceos y la construcción de espacios públicos llamados ágoras para poder fortalecer, para poder formar a las generaciones, a las nuevas generaciones en Atenas. Por eso que en algún momento Atenas consigue un título que no lo tiene ninguna ciudad del mundo antiguo. En Atenas, toda su población será instruida. No habrán analfabetos, como consecuencia de su época de esplendor, de su ciclo de Pericles, que explicaremos más adelante. Atenas, su organización política, y aquí ya tenemos un pequeño adelanto de su principal aporte. ¿Ya? A ver, Atenas logra crear la democracia como forma de gobierno. Y una democracia, demo, pueblocracia, gobierno, gobierno del pueblo. Pero este fue un proceso que duró cientos de años. Porque inicialmente cuando Atenas se forma, en Atenas existe una monarquía, un rey, un basileus, siendo quizás el más conocido Teseo, aquel que va a vencer al famoso Minotauro, ¿no? Legislador, personaje mítico, rey mitológico para los atenienses. Después esta monarquía se pasa a una aristocracia. Los aristócratas, grupo de familia con un poder económico, con una gran influencia. Veremos en la parte final del curso la república aristocrática para el Perú, la hegemonía de un partido político y de grupo de familia con gran poder económico. Algo similar ocurrirá aquí en Atenas con la aristocracia, con el famoso Dracón y sus leyes draconianas, leyes muy severas, leyes que castigaban a las personas que no podían pagar sus deudas, que terminaban siendo esclavos. Entonces había en Atenas esclavitud por deudas, mientras que en Esparta la esclavitud significaba pertenecer al Estado, depender del Estado, el Estado tenga fuerza laboral para utilizarla en sus obras o actividades complementarias. En Atenas, cada noble, cada eupatrida, cada bien nacido, en base al endeudar a la gente, podía obtener esclavos, había esclavitud por deudas, algo que se ha desterrado en el mundo actual, porque quizás uno de los pocos delitos que no tiene sanción es el delito por deudas, ¿no? No hay un juzgamiento para perder la libertad, nadie puede perder la libertad por deudas, salvo, y ahí está la excepción, la deuda que tienes con el Estado, que es la evasión tributaria, cuando no pagas tus tributos. Y lo otro, cuando descuidas la protección de tu familia. El famoso juicio de alimentos. Entonces, solamente por esas dos razones puedes ir preso. Ojo, también la mujer, no solamente es el hombre. Por ejemplo, si yo debo a los bancos y no puedo pagar, perderé mi patrimonio, pero mi libertad la mantengo. Pero si yo gano un sueldo y de alguna manera oculto mis ingresos y no pago mis impuestos, esa es mi evasión tributaria. Por eso hay pena. Ya, hay cárcel por eso. Entonces, esto implicó un gran problema social en Atenas. Para acabar con ese problema social, surgió un nuevo gobierno, timocracia, timo,
Timo, dinero, clase gobierno, gobierno de los que tienen dinero. ¿Y qué hicieron en Atenas? Clasificaron a la población de acuerdo a sus ingresos económicos. Sector A, sector B, sector C, sector D. El sector D y E eran los sectores de menor capacidad de pago. Por lo tanto, ya no podías prestarle dinero a quien sabías que a la larga no te podía pagar porque no tenía ingresos económicos. Entonces, para evitar ese sobreendeudamiento de la población y evitar que la esclavitud aumentase porque se convirtió en un problema social, se estableció esa forma de gobierno. Solamente los que tenían ingresos económicos y riquezas podían gobernar. Ojo, que eso funcionaba en el Perú. Acuérdense que cuando nace la República, ¿quiénes podían integrar el Congreso peruano? Solamente los que tenían dinero, pagaban impuestos, tenían propiedades y tenían un título nobiliario. Los demás estaban al margen. Entonces se acabó un poco con ese problema social. Apareció una tiranía, tirano, Pisístrato, el tirano. La tiranía se caracteriza porque este gobernante busca ganarse el apoyo y la aceptación popular en base a medidas populistas que a la larga generan un gran problema en una nación. Y normalmente el gobernante populista o un tirano da leyes que van a favorecer al pueblo en desmedro del futuro de un país. Por ejemplo, una reforma agraria, ¿no? Como hizo en su momento en Atenas Pisístrato. Finalmente se llegó a un sistema que además es el principal aporte que va a tener los griegos al mundo occidental, que es el sistema democrático, la democracia. La democracia como forma de gobierno. Demo, pueblo, cracia, gobierno, gobierno del pueblo. Entonces vamos a ver aquí que ya se instaura este sistema, ¿no? Pero una democracia imperfecta, porque sigue siendo quizás excluyente por una razón que lo vamos a ver en unos minutos, que para poder participar en democracia tengo que ser ciudadano. Y no todos eran ciudadanos en Atenas, solamente un grupo muy pequeño. Como se instaura la democracia, y lo hace Clístenes, una pregunta alguna vez en los exámenes, Clístenes es quien instaura la democracia, quien establece la democracia, dándole al pueblo, a la asamblea popular, esa decisión de elegir a quienes serán sus autoridades. Por eso que el poder legislativo, Senado o Boule, para integrar el Senado, que va a preparar las leyes, que va a dirigir la administración, este Senado es elegido por una asamblea popular o una eclesía, donde la gente vota y participa con sus opiniones. ¿Pero quiénes? Los que son ciudadanos. Y todo ciudadano tiene el deber de participar en la asamblea, tener que asumir un cargo si es elegido y preocuparse por los asuntos de las polis, de las ciudades. Entonces, esos eran los deberes de esos ciudadanos. Entonces, vamos a ver quiénes podían asumir esos compromisos. Si era el Poder Ejecutivo tiene dos funciones: administrar la riqueza del país, los recursos del Estado, elaborar un presupuesto para distribuir de forma equitativa en los diferentes sectores, y lo otro es velar por la seguridad interna y externa. Para eso estaban los arcontes, los funcionarios del Estado, y para eso estaban los estrategas, los que van a dirigir el ejército y las instituciones que van a cuidar y proteger al Estado. Entonces, todos ellos eran por elección popular. Pero también había que tener un poder judicial que se encargue de administrar justicia. El Tribunal Popular de Eliastas, 6.000 tribunales populares. Y el Areópago, que viene a ser el Tribunal Supremo de Justicia. Que una característica de la democracia es la división del poder. Y eso se proponía, repito,
Por eso que, a pesar de que en Grecia tendremos filosofía, matemática, historia, medicina, arquitectura, escultura, se dice que el principal aporte de los griegos al mundo occidental, la democracia, y aquí se ha planteado alguna de estas características. Bien, Atenas y Esparta, sus clases sociales, nuevamente la vamos a comparar aquí. En Atenas, los únicos ciudadanos, si pasamos esta característica, únicos ciudadanos, y regreso a esta diapositiva, quienes podían integrar y gobernar, los ciudadanos, ¿ya? Entonces era una democracia imperfecta, no todos participan, participan los que son ciudadanos. ¿Y quién era un ciudadano en Atenas? El eupatrida, el bien nacido, el descendiente de los jonios, los nobles, aquí en Atenas. Y estos eupatridas vendrían a cumplir la misma función que los espartanos o espartitas, que son nobles. Los dos son los que dirigen su estado. Por eso hemos dicho que el estado es una forma de legalizar la dominación de un determinado grupo social. Los metecos, los extranjeros, dedicados a actividades complementarias como comercio y agricultura. Es la clase emergente, la clase media, como se le conoce. Que en el caso de Esparta son los periecos, que ahí también como ellos eran libres y aquí se dedicaban a otras actividades y podían integrar y participar en el ejército, como también ocurría con los metecos, porque los metecos pueden integrar el ejército. Entonces, pagan impuestos. Y finalmente, los esclavos son los que estaban sometidos a la voluntad de un amo. Ya hemos dicho que aquí en Atenas era un esclavismo particularizado. Cada noble podía tener 10, 15, 20, 30, 50 esclavos. Mientras que en Esparta, los hilotas son los que tienen que trabajar la tierra a favor de los espartanos. O sea, era un esclavismo masificado, aquí en Atenas particularizado. Además, que tanto los metecos como los esclavos y las mujeres, por más que sea noble, no participan en política. Entonces, ¿quiénes ponen en práctica la democracia? Los que son ciudadanos, o sea, el bien nacido. Ciclo 5. Chicos, hasta aquí me están escuchando. Confírmenme, por favor, si está haciendo todo correcto. Chicos, ¿me confirman, por favor? Todo conforme. Okay. Listo, ok. Continuamos. En el ciclo 5, antes de nuestra era o antes de Cristo, se va a producir uno de los primeros conflictos entre Oriente y Occidente. Ese conflicto es conocido como las guerras médicas. ¿Qué fueron las guerras médicas? El enfrentamiento que van a tener los griegos contra el imperio persa. ¿Debido a qué? A que el imperio persa buscaba expandir su territorio. Había que buscar un pretexto para este conflicto, para esta guerra. Ese pretexto es que una ciudad griega del Asia Menor, del famoso Tales de Mileto, se va a levantar contra el imperio persa que ya domina el Asia Menor, que ya domina a las colonias griegas y que les cobra altísimos impuestos para poder realizar sus actividades. Esto le parece demasiado a los habitantes de Mileto, que se rebelan contra el imperio y piden apoyo a las colonias, ¿no? A las colonias griegas que salgan en defensa de Mileto. Ese es el pretexto para que Darío I mande sus tropas, tome Tracia, conquiste parcialmente Macedonia, intentando ingresar hacia Atenas. Veamos algunos de los hechos importantes. Los persas, después de haber iniciado
en la ofensiva, como ya mencioné, logran someter a Tracia, obligan a Macedonia a convertirse en aliado de los persas, ¿no? Se consigue una victoria, ¿no?, momentánea de los persas. Sin embargo, la flota de Mardonio fue destruida, ¿no?, por una tormenta. O sea, la tormenta salvó a los griegos de un ingreso mucho más violento. Porque ya en el año 490, cuando los persas están en las pampas de Maratón, aquí se produce la batalla de Maratón, que va a implicar en la primera victoria ateniense. Victoria importante porque un esclavo llamado Filipides va a salir hacia Atenas y recorrer 42 kilómetros para informar a su pueblo que se había derrotado al imperio persa, ¿no? Por eso que sí, de forma simbólica, al finalizar los Juegos Olímpicos actuales, esta acaba con una maratón, y esa maratón es de un recorrido mayor a los 42 kilómetros. Entonces consiguió una primera victoria. Atenas comienza a tener una preponderancia, se convierte en una potencia marítima aquí en el mar de Egeo. A pesar de la derrota que sufrió Darío I, su sucesor, su hijo, Jerjes, decide nuevamente invadir la Helade, invadir los Balcanes. Decidieron ingresar por Termópilas, por el famoso desfiladero de Termópilas. Y es aquí donde se produce la inmolación de los 300 con el famoso rey Leonidas, quizás el momento de mayor cumbre de los espartanos, porque 300 soldados junto con su rey se van a enfrentar a más de 5.000 integrantes de las tropas persas. Después de una resistencia de casi 2 días, cayeron esos 300. Esos 2 días fueron fundamental porque Atenas y las otras colonias lograron abandonar la zona de la península e irse a otras ciudades para protegerse de la ya invasión a vista después de la caída de los espartanos. Después de esta victoria persa en Termópilas, que además fue la única victoria conseguida por los persas, se va a producir el combate de Salamina, ¿no? Quizás uno de los enfrentamientos marítimos más grandes en el mundo antiguo, donde los persas van a perder casi 400 embarcaciones contra 50 que perdió en su momento Atenas. Aquí se consigue una victoria importante para la flota ateniense. La batalla de Platea, donde destaca el rey espartano Pausinas, quien derrota a Mardonio y a los persas. Y finalmente la batalla de Micala. Nuevamente la flota ateniense va a quedar prácticamente devastada, consiguiéndose una victoria. Es en la Segunda Guerra Médica que por primera vez en el mundo antiguo Atenas y Esparta van a luchar de forma conjunta, con un fin que era evitar el ingreso de los persas a la zona de los Balcanes. Por lo tanto, ese objetivo se ha conseguido. Ya en la Tercera Guerra Médica vendrá Atarjerjes, que reemplaza a su padre, persiste en tomar las islas griegas. Sin embargo, los atenienses se habían visto fortalecidos con la victoria en la Segunda Guerra Médica. Habían formado la Liga de los 500 ciudades, van a estar reunidas bajo el control de Atenas, quizás el momento de esplendor de los atenienses. Se produce el combate de Euridimonte a cargo del ateniense Simón. Por eso que al finalizar la batalla, el triunfo de Atenas, se firma la paz de Calias o la paz de Simón, donde en esta paz de Calias o paz de Simón, lo que reconoce Persia es haber perdido todo tipo de posibilidad de expandirse
va a aceptar que las colonias griegas en el Asia Menor puedan disminuir el pago de sus tributos y simplemente a partir de ese momento el mar Egeo, el mar Jónico y el mar Mediterráneo prácticamente es de dominación total de los griegos aquí en el Mediterráneo oriental. Finalizado esta guerra, esa guerra médica, el resultado fue la siguiente. El más favorecido con estas guerras médicas fue Atenas. Usted mira, profesor, pero ¿por qué solamente Atenas? Porque Atenas participa en la primera, participa en la segunda y participa en la tercera. Solamente en la segunda guerra médica, Esparta participa. Por lo tanto, al finalizar esta guerra, el gran favorecido, el gran beneficiado con esta guerra médica fue Atenas. No solamente porque logró agrupar a 500 ciudades bajo el control de la Liga Delos, sino que Atenas vivirá una época de esplendor, una época de un gran desarrollo cultural. Esa época de apogeo de los griegos en el mundo occidental está relacionado con el ciclo de Pericles. Pericles el olímpico, político y gran orador. Pericles. Pericles logra algo trascendental en Atenas y después lo difunde por todo el mundo heleno. ¿Quién creó la democracia? Clístenes, su abuelo. El nieto Pericles consolida la democracia, lo hace y lo difunde. ¿Y qué es democracia? Participación del pueblo. El pueblo aquí sí realmente va a comenzar a participar, porque la gente carente de recursos, de riquezas, pero quizás con una buena oratoria, con una buena representatividad, podía ser un tete. ¿Quién es un tete? Aquel personaje del pueblo que va a ascender y tomar un cargo político. O sea, comienza a haber cargos de elección política o popular. Entonces, consolida la democracia e hizo de Atenas una potencia marítima. Pero había muchos latifundistas que se oponían a esta consolidación de la democracia. Por eso que el propio Pericles crea la figura del ostracismo. Te mandaré al ostracismo, te mandaré al destierro. O sea, aquella persona que se oponía al sistema democrático, desterrado de Atenas. Los pobres se vieron favorecidos porque van a recibir instrucción. Mencionábamos en su momento, Atenas busca una educación integral, mente sana en cuerpo sano, la figura del pedagogo, la presencia de los liceos, de las academias, de las ágoras, para que la gente reciba conocimiento. Por eso mencionábamos al comienzo, me parece, Atenas en el mundo antiguo será la única ciudad que no va a tener analfabetos. Toda la gente va a tener algún tipo de instrucción. Además que Atenas está relacionado con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, con Pericles, con Demóstenes, con Tucídides, con Herodoto, todo ese periodo de apogeo, el siglo V. ¿Qué más hizo Pericles? A los pobres les dio tierras, creó colonias para los pobres, las llamadas cleruquias, donde en aquellos lugares que los griegos se habían expandido y había poca población, como el caso del Mar Negro, quizás en la Magna Grecia en su momento, serán los lugares donde se va a establecer. También impuso el sistema de dietas. ¿Qué son dietas? Los salarios que van a recibir los funcionarios públicos. Ojo, y este término de dieta se utiliza hasta el día de hoy para designar un ingreso económico que persigue aquella persona, por ejemplo, que es regidor. El regidor no va todos los días a la municipalidad. El regidor va cuando se convoca a consejo municipal y por ir ese día recibe su dieta, que son 3.000, 4.000, 4 dietas al mes, ya tiene su sueldo. O como también ocurre en el Banco Central de Reserva, qué sé yo, a ver, en salud, o en aquellas instituciones donde los funcionarios ganan una dieta, o sea, es un sueldo oculto.
Ya dijimos, se buscó dar trabajo y tierras a los más pobres, ¿no? Y finalmente tuvo una política, la llamaríamos una política de protección social, porque le va a dar ciertos ingresos y comodidades a los inválidos, a los huérfanos, a los indígenas, indigentes, ¿no? Personas que no tenían eh, recursos, estos serán asumidos por el Estado para evitar un poco la pobreza, para evitar un poco eh, quizás que las ciudades dejen de tener esa idea de una nación destacada o destacable en su momento. También él, para embellecer a las ciudades, reconstruyó el Partenón, el Erectón, la Nike, para para resaltar la importancia de, repito, las ciudades aquí en el mundo. Esa época de esplendor de Atenas, implicó que la otra ciudad-estado, en este caso Esparta, se vea opacada, se vea desplazada, lo cual condujo a una rivalidad que ya la tenía durante muchos años, pero que aquí se va a complicar mucho más. Por eso que Atenas, que integraba la Liga de Delos, y Esparta, que tenía su Liga del Peloponeso, se van a enfrascar por el control político y comercial de Grecia. A ese enfrentamiento entre Atenas y Esparta, los ojos de Grecia, desde el año 431 hasta el año 404, 27 años de guerra, a ese conflicto se le conoce como guerras del Peloponeso. ¿Qué implicará la guerra del Peloponeso? La decadencia de Atenas, la decadencia del sistema democrático, el apogeo de la Liga del Peloponeso, la instauración de la tiranía en el mundo heleno. La tiranía va a reemplazar a la democracia. Y en esa lucha entre estas dos ciudades-estado, las más importantes, los ojos de Grecia, estas dos quedan completamente debilitadas. A pesar que Esparta gana, gracias al apoyo de los persas, otra ciudad, en este caso Tebas, aprovecha la debilidad que tiene Esparta para declarar la guerra. Y en el año 371, en Leutri Mantinea, los tebanos destruyeron las tropas espartanas. Lo que parecía imposible, lo consiguieron los tebanos. Entonces, si sumamos los 50 años más los 30 de esta guerra de Peloponeso, 80 años de guerra y menos de 100, y ni bien comienzan el ciclo 4, nuevamente tienen una guerra. Eso debilitó mucho a Grecia, que estará a merced de otra ciudad al norte de los Balcanes, que comienza a ver la posibilidad de ingresar y dominar la Heladia. Esta es Macedonia. Macedonia, que forma el Imperio Macedónico, la Liga del Corintio, decide invadir Grecia. Esa invasión se inicia con Filipo II, el rey de Macedonia. Él da los pasos fundamentales para que Grecia pase a formar parte de su imperio. A pesar que los griegos y los atenienses decían que ellos eran bárbaros, y Filipo II le respondía: ¿cómo vamos a ser bárbaros si Alejandro Magno ha tenido como maestro a Aristóteles? Nosotros tenemos y somos griegos, no somos bárbaros. Muerto Filipo II, lo reemplaza su hijo, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que va a consolidar la conquista de Grecia. No conforme con ello, conquistará el Asia Menor, conquistará el Medio Oriente, conquistará a Egipto, se va a apoderar de la Mesopotamia, tomará el territorio de los persas y se va a enfrascar en una campaña que termina en el Valle del Indo, creando en su momento el imperio más grande del mundo antiguo. Sin embargo, vamos a ver aquí que Alejandro Magno solamente tuvo
eh, 13 años, donde pudo disfrutar de su inmenso imperio. Una enfermedad que posiblemente ha sido fiebre amarilla, cerca a Babilonia, va a implicar su temprana muerte. Al morir Alejandro Magno, lo clásico que existe en el mundo, sus generales, como Ptolomeo, como Seleuco, como Antígonas, se van a quedar con diversos sectores y este imperio inmenso se va a desintegrar rápidamente. ¿Cuál fue el papel fundamental que cumplió Alejandro Magno en estos años, en estos tiempos? Es haber logrado por primera vez la fusión entre Occidente y Oriente. A esa primera fusión cultural de dos estilos culturales diferentes y distintos se le conoce como helenización. ¿Ya? La helenización. Primera fusión cultural en el mundo antiguo y además sabemos del papel fundamental que cumplió Alejandro Magno para embellecer ciudades como por ejemplo Babilonia, su capital política, Alejandría, donde estaba el faro de Alejandría, su capital cultural, ¿no? Y así dominar brevemente este vasto territorio y haber logrado vencer al emperador Darío III, a pesar que Darío III estaba protegido por los famosos inmortales, que eran 10.000 hombres. Chicos, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a ingresar a ver Roma. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay ninguna, continuamos. Solamente confirmen si estamos llegando correctamente. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si estamos llegando correctamente? Sí, profesor. Muchas gracias. Listo. Veamos la cultura que va a poner punto final a la Edad Antigua. Esta cultura es Roma. Roma, que tiene un desarrollo inicial relacionado con el valle del río, con el río Tíber, el valle de Lacio, ¿no? Con la península itálica, esta zona, una zona ubicada geográficamente en medio de ese mar Mediterráneo disputado históricamente por muchos pueblos en el mundo antiguo. Hablar de Roma es hablar de la llegada de pueblos como los galos, como los etruscos, como los sabinos, como los volcos, como los latinos, que se van a acentuar aquí en el Valle del Lacio, en la ciudad de las Siete Colinas, como es conocida. Pero también hay una explicación mitológica. Nos hablan de dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, amamantados por una loba, después una disputa entre los dos hermanos gemelos, venciendo Rómulo. Con el surgimiento de este personaje histórico, Rómulo, se da inicio a la primera etapa de Roma. La primera etapa de Roma es la monarquía, lo vamos a ver en unos minutos, dos dinastías, la dinastía latina y la dinastía etrusca. La dinastía latina representada por los 4 primeros reyes, iniciado con Rómulo, y la dinastía etrusca de 3 representantes con Tarquino el Soberbio, el Antiguo y Servio Tulio, los que van a ser derrocados, y se instaura una república, la República Romana, quizás el periodo de mayores cambios políticos, sociales y culturales, para finalmente ingresar a una etapa de un imperio romano que se inicia en el año 27 y que termina en el año 476, aunque habrá un rezago de Roma que va a durar hasta 1453. O sea, todo un legado cultural de la cultura romana en su momento. Entonces, esos 3 momentos, esas 3 etapas están relacionadas con, repito, el imperio que en su momento abarcará 3 continentes, el África, el Asia, Europa y las Islas Británicas. Y quizás aprovechando este mapa, que lo vamos a ver en la parte ya final,
vamos a encontrar que Roma, en el año 395, Roma será dividida en dos sectores. Roma de Occidente, que cayó en manos de los pueblos bárbaros, estos pueblos que vivían alrededor de Roma, bárbaros, 476, mientras que el otro lado de Roma está relacionado con la ciudad de Constantinopla, hoy conocida como el infierno, Estambul. Constantinopla cayó en el año 1453, terminándose con el último rezago, repito, de la cultura más grande que ha existido en el mundo antiguo, en el viejo continente. Comencemos con la primera etapa, la monarquía en Roma. Como ya mencionamos, según el mito o la leyenda entre los hermanos gemelos, Rómulo es quien inicia la primera dinastía, la dinastía latina. Es Rómulo quien tendrá la responsabilidad, o más que responsabilidad, es quien va a crear el Senado romano como aquella institución poderosa que estará presente desde los inicios de la monarquía romana hasta el último momento de la caída de este imperio. Nona Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio, aquí están los 4 de esa dinastía, y los etruscos, aquí están los 3 restantes. Son 7 reyes que va a tener Roma. La sociedad romana, clasificada inicialmente en 3 sectores o 3 grupos sociales. Los otros lo explicó en su momento. Los patricios, la formación de curias, 30 curias, 30 familias. Los patricios son fundadores de Roma, los que son ciudadanos, los que forman el verdadero pueblo romano, el populus. Entonces, aquí en Roma, estos patricios son los únicos que son considerados como ciudadanos, la clase privilegiada, ¿no? Y que va a ocupar los principales cargos políticos y administrativos de Roma en sus diversas etapas. Y eso gracias a que los patricios son los que van a integrar la institución más poderosa que va a existir en Roma y que quizás si lo trasladamos a las épocas actuales es y está presente en nuestro Perú, en nuestro país, pero con un nombre diferente. No es Senado, es Congreso. Los plebeyos es la gente que no tiene ciudadanía, no son ciudadanos, a lo menos son libres, o sea, se pueden desplazar, pero sin derechos, porque no son ciudadanos. Se dedican al comercio, a la agricultura, y con el correr del tiempo son los que van a adquirir derechos. Y justamente, a pesar que en Roma vamos a encontrar el latín, la familia, el cristianismo, el Senado, en Roma lo que más destacó fue el derecho, la fuente del derecho romano, la legislación romana, que implica la adquisición de derechos a través del tiempo, básicamente impulsado por los reclamos sociales de estos plebeyos. Y finalmente los esclavos que van a ser como consecuencia de guerras, de anexiones, de deuda o simplemente de compra. Porque aquí en Roma al esclavo se le compra y se le vende al mejor postor. Porque había la necesidad de una fuerza, llamémoslo así, laboral importante para poder desarrollar diversas actividades. Y ya estas dos clases sociales que vemos en la parte final están relacionadas básicamente con la república o ya con un proceso propio particular. Por ejemplo, el patricio, pater family, el quien dirige la familia, fundador de la familia. Este pater family podía sufrir algún tipo de
y aún así de descrédito, y la familia automáticamente quedaba disuelta. ¿Qué pasaba con estos patricios, con estos nobles? Podían ser incorporados nuevamente a las clases sociales dominantes por otros señores, por otros padres, por otros patricios, bajo la figura de la adopción. Te acojo, te adopto, te protejo, ¿no? Porque eres un noble. Entonces, el que será adoptado, acogido por otro noble, será un cliente. Por eso que en Roma nace ese principio de la adopción. Aquel que es adoptado tendrá los mismos derechos que cualquier hijo concebido dentro del matrimonio. Ya no existe esa diferencia que había hace algunos años. Hoy en día tiene la misma capacidad, el mismo derecho, el mismo privilegio de cualquier integrante familiar. Los nobilitas es la clase social que emerge en la República y que es considerada como la clase media en Roma. Que esta categoría de clase media la va a lograr con su actividad comercial, por haber generado riqueza, quizás un pequeño prestamista, comerciante, pequeño burgués, ¿ya? O en algunos casos, como consecuencia de la unión matrimonial, matrimonio común, que eso se consigue en la República, ¿no? Donde ya no va a haber limitantes, porque en la monarquía, el patricio y el plebeyo, hombre o mujer, no podían contraer matrimonio, estaba prohibido. Sin embargo, en la República se acepta el matrimonio común. Ya sabemos que dentro de un matrimonio, lo que se va adquiriendo a través del tiempo es de los dos. 50-50. Profesor, pero yo compré con mi plata. Sí, pero estás casado. Y alguien mirá por ahí, profesor, bienes separados. Sí, es quizás la otra alternativa. ¿Qué pasa si tú adquieres bien ya tu nombre y falleces? Por hecho y por derecho, tu esposa va a heredar todos tus bienes, hombre o mujer. Y eso que permite quizás, si alguien era de una clase social alta, el otro ascender socialmente. Y los esclavos, algunos esclavos, como consecuencia de la compra de su libertad, complicadísimo para ellos, ¿no? O hacer un acto heroico, podía significar alcanzar su libertad. Los esclavos que alcanzaban su libertad eran conocidos como libertos. La República. La República es la segunda etapa histórica, donde vamos a ver que los plebeyos van a comenzar a adquirir derechos. Por eso, como ya les mencioné, en Roma, el principal aporte de Roma al mundo occidental, el derecho. Porque existe dentro del derecho la famosa jurisprudencia. Lo que se consiguió hace muchos años es un antecedente para reclamar los medios, porque el derecho nunca se pierde, ¿no? El derecho se mantiene siempre. Entonces, ese principio lo encontramos aquí en Roma. Durante la República habrá diferentes instituciones, siendo el Senado la institución más poderosa. Ojo, que fue creada aquí en la monarquía por Rómulo, pero que se consolida plenamente durante la República. Primero, ¿quiénes podían integrar el Senado? Los únicos que pueden integrar el Senado son los patricios. Son los patricios. De ahí que nace el término patricio, pater family, padre de familia. ¿Y qué escuchas del congresista? Padre de la patria. Este Senado, que inicialmente eran 300,
como va creciendo Roma, va a ir en aumento progresivo. Ser senador implicaba que este cargo iba a ser de por vida. Por eso dice vitalicio. Era hereditario. O sea, al morir el senador, ya su hijo está esperando la muerte del padre para asumir el cargo. Por eso que va a haber muchas conspiraciones entre hijos y entre los propios senadores para poder colocar a quien ellos consideraban era el más conveniente, y muchas veces no respetaban esa sucesión que se necesitaba. ¿Qué tiene este senador? Tiene su asiento, su curul. Este curul es de por vida. Por eso en el Congreso escuchamos el asiento del congresista, su curul. Se quedó dormido en su curul, su asiento, que nace aquí en Roma. Que nace aquí en Roma. Ojo, vitalicio. Acuérdense que este cargo de vitalicio inclusive en el Perú ha existido hasta el 92. Cuando todo expresidente, al culminar su mandato, se convertía automáticamente en senador vitalicio. Imagínense que en este momento, si tuviéramos ese Senado, estarían sentados como senadores vitalicios Ollantumala, Alejandro Toledo, PPK, Vizcarra, Manuel Merino y todos los expresidentes vivos, cargo hereditario y vitalicio, que eso ocurría en Roma. Bueno, hoy ya no tenemos un Senado, pero sí tenemos un Congreso. Entonces, este Congreso cumplía ese carácter, esa función de carácter legislativo, porque son los que elaboran las leyes, los únicos que son capaces de elaborar leyes, modificar una ley, derogar una ley, promulgar una ley, potestad única que tienen los congresistas, que tienen los senadores aquí en Roma. El Congreso elabora una ley, manda al presidente para que lo publique. El presidente no quiere, lo observa, la devuelve al Congreso, el Congreso la vuelve a aprobar, entra en vigencia. Y si este Congreso o este Senado quiere, puede destituir a las autoridades que ha elegido, como va a ocurrir aquí en Roma. Entonces, ese poder de elaborar presupuestos, de establecer acuerdos comerciales, de firmar la paz, de asuntos, relaciones exteriores, todo el poder está en manos del Senado. Por eso era importante integrar el Senado. Por eso era importante que se controle el Senado. Y eso lo hacían las 30 curias romanas, las 30 familias que estaban representadas en el poder legislativo, en este caso a través del Senado. Por eso, chicos, ahora que vienen las elecciones, es importante que ustedes elijan, ¿no?, de forma responsable a quienes tomarán decisiones que van a favorecernos o perjudicarnos, porque los congresos tienen esa potestad y eso está establecido en las normas, ¿no? Nos guste, nos moleste a veces, pero ellos a veces nos pueden llevar hacia el éxito o nos pueden hundir en algún momento con sus decisiones. El Senado estableció las magistraturas. ¿Qué son las magistraturas? Los cargos temporales, el ejercicio del poder para aquellos ciudadanos, para aquellos que van a tener en sus manos la dirección del Estado. O sea, en resumen, para los propios patricios. Esas magistraturas, por ejemplo, será la elección del cónsul. El cónsul, el primer magistrado, podía ser uno para temas militares y otro para temas administrativos y de gobierno, ¿no? Acuérdense que en Atenas decía estrategas, ¿no? Los famosos estrategas, los militares, y los arcontes, los funcionarios. Bueno, aquí algo similar. Un cónsul
para temas de poder ejecutivo y administración, y un cónsul para lo que son temas militares. Su ejercicio era de 1 año, podía ser removido o podía ser nuevamente nombrado. ¿Y quién hacía esa función? El Senado. Los censores, los que fiscalizan la labor de los otros magistrados. Su función dura 5 años, ¿no? 5 años para estos censores, los que tienen que velar por el uso adecuado del gobierno. Habrá alguna figura más o menos con lo que ocurre con la Contraloría General de la República. Ustedes han visto, el Contralor de la República normalmente es elegido antes que acabe un periodo presidencial y está presente en el siguiente periodo. Creo que el Perú son 6 años o 7 años que se elige. El pretor son los que administran justicia. O sea, serían hoy en día los integrantes del Poder Judicial. Su labor, administración de justicia. El dictador, que es un cargo excepcional, que se nombraba en Roma en casos de guerra, de conflictos, de problemas sociales, cuando no había pues una autoridad que pusiera orden, y era necesario poner a una autoridad que concentre todo. Y eso también lo hacía en su momento el Senado. Los cuestores, los que se encargan de la contabilidad, del cobro de impuestos, y que se basan mucho en lo que hacen los censores, los que están siempre velando por los bienes, por las propiedades, por los ingresos fiscales que tienen los romanos. Ojo, el día de ayer había todo un cuestionamiento respecto a una ley que se ha aprobado y que le da a la SUNAT la potestad de poder controlar nuestros ahorros superiores a los 10.000 soles. Porque, entre comillas, la SUNAT se ha dado cuenta de que hay mucha gente que evade impuestos. Y ahora que estamos en una situación de emergencia y estamos en una situación de poca recaudación tributaria, quizás no les sorprenda que en los próximos meses salga una norma que comience a colocar impuestos a aquellos que tengan cierta cantidad de dinero en los bancos, porque siempre el Estado va a recurrir pues a una forma de buscar un financiamiento para un Estado en este momento debilitado o bastante limitado en el cobro de impuestos. Los ediles, que son los que administran las ciudades, son los alcaldes actuales, que van a cumplir diversas funciones. Vamos a ver un pequeño cuadro en la siguiente diapositiva. Y los tribunos de la plebe. Aquí sí. Vean, ese Senado estaba integrado solamente por patricios, que defendían, por supuesto, sus intereses, que elaboraban leyes que les favorecían. Sin embargo, la plebe, de ahí viene plebe, pueblo, consulta al pueblo, plebiscito, la aprobación de una ley, referéndum, nace aquí en Roma. Los plebeyos no tenían potestad ni derecho para postular a ese Senado. Por lo tanto, lo que van a conseguir es que se puede elegir a representantes que vayan al Senado a proponer leyes que favorezcan al pueblo. Serán los famosos tribunos de la plebe, los que van a decir: yo represento a mi pueblo, yo soy integrante del Senado por la voluntad del pueblo. Entonces, los tribunos de la plebe son gente que va a defender intereses del pueblo en el Senado, son los que van a llevar la voz del pueblo en el Senado, porque el pueblo tiene algunos derechos que a veces desconocemos. Por ejemplo, queremos hacer una ley. ¿El pueblo tiene la capacidad de poder plantear un proyecto de ley? Sí, pero tiene un requisito, que ese proyecto de ley tiene que ser llevado por un congresista y presentarlo ante la mesa directiva para que ingrese después a un debate. Entonces sí hay una posibilidad. Al pueblo se le puede consultar la aprobación o desaprobación de una ley, sí, lo pueden hacer a través de referéndum. ¿Se le puede consultar al pueblo si está de acuerdo con algo? Sí, para eso existen los plebiscitos. O sea, todas esas potestades que va a conseguir el pueblo se logran aquí en Roma, ¿no? De ahí la fuente del derecho para algunos. Bueno, ya vemos aquí algunas. Dictadura, cargo excepcional, censor, quien lleva los registros, la fortuna de los individuos y ciudadanos, los cónsules, que son 2 que se encargan de administrar el Estado,
los ediles, que son los que van a cuidar la ciudad de su limpieza, los pretores que administran la justicia, los cuestores que manejan los recursos y el tesoro público, o sea, una forma de ministro de Economía, los senadores, ¿no? Que son elegidos por los patricios eligen a sus senadores, que son sus propios familiares en muchos casos. Mientras que el plebeyo, poco a poco, comenzará a tener representación en ese Senado cuando tenga su tribuno. Y algo quizás aquí novedoso, los comicios o asambleas. En Roma nace ese principio de que todo se adopta en una asamblea. Y la máxima instancia en cualquier institución es la asamblea. Si la asamblea decide cambiar una autoridad, se cambia. Acuérdense que había antiguamente una asamblea universitaria, por ejemplo, donde estaban los profesores, los administrativos, los estudiantes. Tenían una representación en una asamblea universitaria que podía cambiar toda una normatividad y funcionamiento de una carrera o de la propia universidad. Hay una asamblea en un colegio, por ejemplo, cuando se elige una directiva. Si esa directiva comienza a hacer malversación, la misma asamblea lo puede destituir. Hay una asamblea quizás en un mercado para elegir una junta directiva, y si la hace mal, la asamblea la puede nombrar o la puede destituir. En Roma hubo 3 asambleas muy conocidas. La asamblea centurial, la que tomaba temas netamente militares y donde participaban patricios y plebeyos, que había una actuación en conjunto. Habían asambleas curiales para los patricios, quienes elegían una autoridad referéndum, consulta al pueblo. También el pueblo podía ser consultado a través de esas asambleas populares. Y justamente aquí en la edad, en la República Romana, ese plebeyo, en base a esas asambleas, comienza a lograr que se le reconozca ciertos derechos. El primero, en el año 498, se produce el primer levantamiento de plebeyos en Monte Sacro, cuando ellos deciden ya no continuar apoyando las campañas militares de expansión. Y eso preocupa mucho a los patricios y a los senadores, que le piden a estos plebeyos qué es lo que ellos quieren para que puedan continuar con la expansión del Estado y la República. Y ellos dicen, queremos privilegios. Por eso que dentro de la sociedad civil, dentro del pueblo, los militares van a tener siempre privilegios diferentes y distintos a una gente común y corriente, ¿no? Quizás los militares tienen mejor protección, tienen mejor apoyo del Estado, tienen a veces vías militares, tienen vivienda, tienen beneficios que no tiene un hombre común y corriente. Igual en el caso de la policía, no todos, pero un cierto grupo de ellos. Entonces, hay un reclamo. Y ese reclamo se plasmó porque en el año 451 se elabora en Roma la primera ley escrita. Esa primera ley escrita hablaba de la igualdad, ¿ya? Entonces, la ley de las 12 tablas, la primera ley escrita en Roma, decía igualdad. El patricio y el plebeyo tienen los mismos derechos. Y eso quizás es uno de los principios básicos que está en toda la Constitución, aunque en el fondo sea solamente retórica, porque sabemos que eso es a veces imposible de cumplir, pero en el papel somos iguales, quizás en la práctica no. Entonces, la igualdad se consiguió. Año 430 aproximadamente, la ley Canuleia, aquella ley que permitió el matrimonio común entre patricios y plebeyos. Después vendrá una ley Hortensia, Licinia, Publiblia. Todas esas leyes le permiten a los plebeyos poder ascender a cargos religiosos, ascender a cargos políticos, a poder elegir a sus representantes. Por eso que se habla que en Roma aparece el derecho como principio básico elemental para los ciudadanos, en este caso para los plebeyos. Roma, durante la República, inicia la expansión de su territorio.
Inicialmente vimos que Roma se desarrolla en el Valle del Lacio, poco a poco ocupa toda la península. En esa expansión encuentra un escollo, esta zona de Sicilia y parte de Nápoles, donde está la botita, esta zona, era una zona controlada por los cartaginenses. Y este era quizás los lugares por donde pasaba el comercio marítimo, y ese comercio marítimo era controlado por los cartaginenses. Por eso que los romanos en el año 264 hasta el año 146 van a declarar la guerra a los cartaginenses. A esas guerras que va a tener Roma y Cartago durante más de 100 años se le conoce como las guerras púnicas. ¿Qué son las guerras púnicas? El enfrentamiento entre Roma, que se va a adueñar de la parte sur de Italia, y Cartago, que controlaba Sicilia, ¿no? Y que será arrebatada por los romanos y después destruida Cartago en su momento. Veamos algunos acontecimientos rápidos de la Primera Guerra Púnica. En la Primera Guerra Púnica, los romanos le arrebatan Sicilia, controlan el mar Adriático y los cartaginenses se ven obligados a abandonar esa ciudad. Pero esos cartaginenses no se van de Europa, lo que hacen es trasladarse hacia España. Y ahí forman la nueva Cartago. Por eso que los romanos volverán a desarrollar una segunda guerra médica, ¿ya? Una segunda guerra médica, donde inclusive los cartagineses se atreven a atacar Roma. Atacan Roma, ¿no? Enfrentándose a generales romanos. Sin embargo, Roma conquista nuevamente esta zona, Nueva Cartago. Pero estos cartagineses que habían pasado por Roma regresan a Cartago, renace Cartago. Por eso que nuevamente una tercera guerra médica implicó la destrucción de Cartago. Cartago, recién en la tercera guerra púnica, será completamente destruida. Escipión el africano es quien destruye completamente aquella ciudad de los fenicios, ¿ya? De los fenicios, que Heródoto lo llamaba Punis, por eso el nombre de guerras púnicas. Entonces, ¿por qué se enfrentaron? Porque ambos querían controlar el mar Mediterráneo. ¿Cuál es el resultado del conflicto? La consecuencia más importante es que Roma ahora tiene el control hegemónico de todas las rutas marítimas, porque ya Roma controla, por ejemplo, la zona de los Balcanes, ya Roma controla el ingreso hacia el Mar Negro, prácticamente Roma controla absolutamente todo. ¿Qué dicen los romanos respecto al mar Mediterráneo? Que es el Mare Nostrum, que es el mar de los romanos. Crisis de Roma. La crisis de Roma es como consecuencia de que los plebeyos, a pesar que hay una expansión cada vez de la República Romana, ellos se ven empobrecidos. Hay una corrupción generalizada en Roma, especialmente en el Senado, esa instancia política. Eso provoca guerras civiles, porque aparece ya el partido senatorial y el partido popular, el partido senatorial de los patricios y el partido popular de los plebeyos. Hay levantamiento de los famosos hermanos Graco, Cayo y Tiberio, que piden una reforma agraria y un trigo barato. Espartaco, un esclavo, lidera una rebelión de esclavos en el año 98, que terminan siendo crucificados, el castigo más cruel que aplicaban los romanos. Después de esa situación de crisis se buscó una solución. La solución fue la formación de triunviratos. Julio César, Pompeyo y Craso. Craso asume un cargo religioso, solamente quedan Julio César y Pompeyo. Julio César, representante del pueblo, tribuno de la plebe, integrante del Partido Popular. Pompeyo del Partido Senatorial. Vence Julio César, lo cual implica que Julio César solicite ser nombrado dictador perpetuo.
un tribuno de la plebe, un noble, defendiendo al pueblo. Eso condujo a que Casio Bruto, integrante del partido senatorial, lo asesine en el año 44. El resultado, un segundo triunvirato formado por Marco Antonio, Lépido y Octavio. Igual Lépido asume un cargo eclesiástico, solamente queda Marco Antonio y Octavio. El gran problema es que Marco Antonio había repetido el mismo error que Julio César de haber tenido como pareja a Cleopatra. Con los dos tuvo un hijo, lo cual implicaba una amenaza para Roma. Por eso que el Senado romano autorizó a Octavio a enfrentarse a Marco Antonio. En el combate de Actium, año 31, Marco Antonio será derrotado. Octavio vence. Octavio regresa a Roma, y en Roma los senadores, el Senado romano, decide establecer el imperio. Este Octavio será nombrado emperador bajo el título de César Augusto, ¿ya? De César Augusto. El imperio romano tiene dos periodos, como vimos al comienzo, un periodo de apogeo, una alta etapa romana, y después viene una etapa ya de decadencia. En esta primera etapa vamos a ver, por ejemplo, algunos acontecimientos, el caso de Nerón, aquel que incendia Roma e inicia la persecución. Vespasiano, que va a construir el famoso Coliseo romano. El caso de Trajano, el emperador que gobierna cuando se inicia o se logra la máxima extensión del imperio romano. Adriano y su famosa compilación de la legislación romana, conocido como el Edicto Perpetuo. O el caso de Caracalla, aquel que permite a los bárbaros ingresar y darles ciudadanía, lo cual implicó que estos bárbaros, al ser ciudadanos, tengan derechos y puedan inclusive integrar las legiones romanas y percibir algún tipo de salario. Siempre va a haber ahí una comodidad para ellos. Ya en la parte final, el Bajo Imperio está relacionado con 3 emperadores. A partir del año 284, la lucha permanente ya entre el Senado y los emperadores implicó una crisis mayor. Diocleciano, por ejemplo, es quien establece la famosa tetrarquía, ¿no? Partiendo Roma en 4 sectores, para 2 Césares y para 2 Augustos. En el año 313, Constantino, ante esa ya división, llamémoslo así, esa división imaginaria, pero que en el fondo ya era efectiva, Constantino primero le da tolerancia a los cristianos, que habían sido perseguidos y masacrados durante 6 persecuciones sangrientas. Elabora el edicto de Milán, año 313, dándole tolerancia. También Constantino es aquel que va a construir en la antigua ciudad griega de Bizancio la ciudad de Constantinopla. Constantinopla se va a convertir en la capital del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, hoy en día la ciudad turca de Estambul. Y finalmente Teodosio. Teodosio es quien oficializa la división de Roma en 2 sectores: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente se le entrega a su hijo Honorio y el otro imperio a su hijo Arcadio, dándose esa separación ya física entre 2 regiones diferenciadas. También Teodosio es quien va a oficializar el cristianismo como la religión oficial de los romanos al promulgar el edicto de Tesalónica. Por eso se llama Iglesia Católica Romana y Apostólica. Ya en el año 476, después de un ingreso primero pacífico y después violento de esos pueblos bárbaros, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo,
será asesinado por los pueblos bárbaros, en este caso por los érulos del general germánico Odoacro. Y la otra parte de Roma persistirá y va a subsistir hasta 1453. Y esta última parte del ingreso de los bárbaros de forma violenta a partir del año 378 y la muerte del emperador Valente, la llegada de los hunos con Atila y su derrota en el año 451 y el fin del imperio, quizás lo vamos a ver con mayor detalle la siguiente clase. Finalmente, ¿cuáles son los aportes de Roma? Su arquitectura. Si vemos los edificios y lugares históricos como la Casa Blanca, nuestro propio Congreso, los arcos de triunfo y otras estructuras, fueron parte del legado de Roma, ¿no? Por ejemplo, en Roma comienza a utilizarse el cemento como ya un aditivo para poder construir recintos con mayor fortaleza, tanto así que muchos de ellos todavía se mantienen en pie. Vamos a tener la familia, la institución más importante en lo que es la organización social en el mundo moderno. El latín como la lengua base de las lenguas llamadas romances, como el italiano, el francés, el portugués. Vamos a encontrar aquí la fuente del derecho, como ya le mencionábamos, quizás el aporte más importante para el mundo occidental. Bien, chicos, vamos a trabajar nuestra separata. A ver, chicos, primera pregunta. Una pregunta, entonces, por así decir, resumir, los espartanos más que nada se dedicaban a lo que era la fuerza, pero no estudiaban en sí, o no se preparaban. Claro, no es que no estudiaran, sí estudiaran, pero no era su prioridad. Claro, sí, Alexia, no era su prioridad. La prioridad de los espartanos era tener gente preparada físicamente para la guerra. Por eso es que quizás vas a encontrar por ahí el término de eugenesia. ¿Qué es la eugenesia para el espartano? Ser un hombre físicamente perfecto, sin ningún tipo de enfermedad o alguna dificultad que le impida desarrollar esa actividad. Que eso era lo principal para él. Claro que sí, van a tener una cierta formación, quizás doctrinaria, académica, pero no va a ser su prioridad. A diferencia de Atenas, que buscan que ambas tengan un desarrollo paralelo. De ahí la frase, mente sana en cuerpo sano, el otro es eugenesia, cuerpo físicamente perfecto. Bien, chicos, vamos a comenzar ejercicios. Ok, Alicia. Ejercicio de clase, la alternativa 1, 1A, 1A. 2, la alternativa E, Diocleciano. 3, la alternativa A, minoica. 4, la alternativa C. 5, la alternativa D, los etruscos. 6, la alternativa D, calzada. Ya que hay caminos, pero ya son caminos empedrados para permitir rápidamente el desplazamiento. 7, la alternativa D, los ilotas. 8, la alternativa D, el sur de Italia, la Magna Grecia. 9, alternativa B, la ley de las 12 tablas. 10, la alternativa A, la Grecia insular. Evaluación 1, la alternativa B, las acrópolis, que servían como refugio y residencia de las principales autoridades políticas. 2, la alternativa E, la Gerusia, el Consejo de Ancianos. 3, la alternativa A, el gobierno de los eupátridas o bien nacidos. 4, la alternativa D, la cerámica, la escritura en la isla de Creta. 4, alternativa D. 5, la alternativa B, Adriano y su edicto perpetuo. 6, la alternativa B, 6B. 7, la alternativa E, Solón. 8, la alternativa B, los excesivos tributos que cobraba el imperio persa. 9, la alternativa C. Y 10, la alternativa A, Constantino. Bien, chicos, ya creo que está próximo su simulacro, también próximo su examen, así que la recomendación, traten de leer como yo les trato ahí de transmitir,
es básicamente conceptos generales para que puedan aprobar y puedan desarrollar las preguntas. Bien, chicos, si no hay por ahí ninguna otra pregunta, que tengan buenas tardes. Jeffrey, 5 y 8, ¿de qué? ¿De evaluación o de clase? A ver, si es de clase, me dice 7 y 8. A ver, si es la 7 es la alternativa de los ilotas, y si es la 8, la alternativa D. Bien, chicos, que tengan buenas tardes para todos. Cuídense, gracias. Nos vemos en la siguiente clase.